Pues comediantes anónimos, porque si no. Ay, somos buenos. Sí, de por sí, como podcast. Como podcast, Como somos podcaster. buenos cristianos. Somos buenos bomberos. Así de... Ya. Pero No sí. es cierto. Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast, el único podcast más Pensé que lo fresco que existe en todo esto que llamamos el Valley. Es más, ¿sabes qué? El programa más fresco de toda la humanidad. ¿Sabes qué? Lo declaré, ya lo dije. Sí, aunque te quemaron, lo declaro, ¿eh? Dios mío. Pero sí, hoy estamos aquí en otra emisión, en otro episodio, en otra terapia teológica, digamos así. Teológica, ¿verdad? Estamos aquí para hablar de cosas que nos han pasado, cosas que nos hemos topado y sobre todo de cosas que Dios nos ha hecho ver. ¿Ok? Entonces, en esta tarde, mañana, noche, afternoon, Día del Señor. en cualquier hora que lo estés viendo, escuchando, te invito a, primero que nada, que ¿por qué no? Le des gracias a Dios y digas, gracias, Dios Jesús, te doy las gracias. Porque puedo escuchar a estos muchachotes tan guapos, tan cutes. Porque ¿verdad? existe una misma línea temporal que estos bros. Que estos sujetos, ¿verdad? Ya. Que estos sujetos. Así que es buena razón para darle gracias a Dios, ¿por qué no? Y después de eso, oye, pues danos un like, no te cuesta. Oye, no te cuesta nada, danos un like, compártenos si quieres, si te gustó o no te gustó. Eso a ti que te da igual, tú compártelo, tú no te preocupes, ¿verdad? Y sobre todo, síguenos en nuestras redes sociales, que ya tenemos ahí un Instagram, Desierto el Podcast, no tanto porque queramos ser famosos, sino que por ahí podemos tener un medio de comunicación con ustedes. Si alguien ahí de repente quisiera decir, ¿sabes qué, Jaciel, Ari, les pido la oración por esto? Pueden hacerlo con toda confianza. Me gustaría que hablaran sobre este tema, lo pueden sugerir, no hay ningún problema, con toda confianza, y también les podemos mandar saludos por ahí. Así que, pues compártanos y recomparten, como dicen por ahí. Pero bueno, ya basta de tanta guaguara. Pero bueno. Me encuentro como cada semana acompañado de mi Sancho Panza, del Robin de mi Batman, de mi Silas de mi Pablo, de Pedro y Simón. Y Simón, sí, it's the same person. Así de unidos eran. Así de unidos. Exactamente. Okay. Pero hoy, de mi Jonathan y de David, negro. Oye. ¿Quién sería Jonathan? No tengo idea. ¿Quién sería David? No tengo idea porque creo que los dos Pero podemos sé ser. quién sería Saúl. Pero sé quién sería Saúl. Okay. Tristemente sé quién sería Saúl. No, entre nosotros, negro. No te entendiste. No de nosotros, pero oye, le mandamos un saludo especial a esa personita que sabe quién es Saúl. Y pues, oye, un besito también a esta casita. Sí. Pero bueno, demasiado chanchullo. Deja de presentar al hombre, a la máquina de fuego, al destructor de pecados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El terror de los 7 mares. Barbosa. ¿Cómo sería? Barbless, o sea, sin barba. Armpit, así no Bolt, así no. Simón. Al buen Arat Laibara. ¿Cómo estás, Ari? Bien, gracias a Dios. Gracias por esa cálida presentación. Un día Vaya más. qué cálida, ¿eh? Un día más, una semana más, una página más que se escribe en este hermoso podcast. Hermoso historias. Y hablando de un tema Choncho importante. Sabroso. Esta semana, hablando del tema del día de hoy, esta semana fui al dentista. ¿En serio? ¿Cómo? Solamente he ido al dentista una vez en mi vida. Y esta fue otra de ellas. Fue la segunda vez en la vida que voy al dentista. Primero que nada, ¿disfrutas ir al dentista? Me dio mucha risa. A ver, ¿por qué? Porque me puso una cosa que hace... Y, o sea, estaba bien chistoso hasta el dentista. Me dijo, si quieres que se pase la risa, luego continuamos. Pero sí, fui a tratarme la muela del juicio. ¡Wow, bro! Y te hace preguntarte muchas cosas, como ¿por qué Dios permite que pases por problemas? Bro. ¿Por qué Dios permite que sufras? Bro. Primero que nada, el dentista, ¿no? O sea, yo sinceramente no es lo que disfrute. Yo odio ir al dentista. Y sí, son cosas que esto de... O sea, cada vez que estás ahí, estar con la boca abierta y viendo al sujeto como que inexpresivo. ¿Ves cómo se dilatan sus...? Sí, no. Pero es horrible, sinceramente. Yo no disfruto ir. Dentistas que nos estén escuchando o viendo, perdón, pero oigan, no sé si van a dormir. Siempre he preguntado esto, debe haber una razón lógica, pero ya que te van a tratar y que te van a hacer cosas, o sea, cuando te van a dormir o algo, pues oye, ponme la mascarita y duérmeme totalmente, o sea, pero me estás pique y no, eso no lo disfruto. Pero efectivamente, o sea, fíjate cómo una pequeña
cosita, como una muela del juicio, puede acabar con toda la paz que tiene tu vida en los días. Que es más, de cosas que ni siquiera tienes conciencia, como el, por ejemplo, poder acostarte a un ladito sin que la muela te doliera, o el hecho de poder comer libremente. Y nunca le prestamos atención. O sea, yo la vez pasada me pasó que en el pie se me enterró una uña. Bueno, no se me enterró. O sea, estaba como que, ¿sabes? Esas veces que... de alguien más. De alguien más. No, esas veces que como que la uña va creciendo y como que se empezó a picar el dedo, ¿sí me explico? Y te das cuenta que tan minúsculos somos y que con tanta facilidad nos podría decir como que, bro, no soporto eso. Neta, es como de... cómo la vida del ser humano está llena de problemas, eso es lo que quiero llegar, o sea, pequeños, grandes, inconmensurables, diría en la familia Peluche, problemas los tenemos día tras día, y así como tú viviste ese problema, ¿cómo se llama? Problema. Exactamente, ese problema de la muela. Fíjate que a mí también me pasó esta semana, estuve metido en un embrollo. Embrollo, exactamente, en un problemilla por ahí. Desarrollo de personaje. Pero para mí me gusta decir, lo estaba pensando y digo, bueno, ok, ese no fue mi problema, fue el problema de alguien más, porque mío no fue. ¿Sí me explico? Entonces, gracias a Dios, Dios me habló durante la semana y quiero pensar que a ti también Dios te habló a través. Por eso el tema del problema, ¿verdad? Y hemos ido trabajando en ello, pero efectivamente los problemas son parte de la vida del ser humano. No por nada, Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, y quiero pensar que del mundo, no estoy seguro, pero de la Biblia es el más antiguo. Este señor que sufre un montón de problemas lo dice, oye, el ser humano viene nada más aquí a sufrir problemas, ¿verdad? Y pues no sé, Ringo, ¿tú qué piensas acerca de los problemas? ¿Qué traes aquí a la mesa? ¿Qué traes a la mesa del debate? De entrada, me parece interesante que si tú buscas personajes bíblicos que hayan pasado problemas, todos los personajes bíblicos exactamente. En particular me parece muy interesante la historia de Ezequiel, que justamente el día de hoy estaba leyéndola. Y haz de cuenta que Ezequiel tenía que profetizarle a un pueblo súper rebelde, ¿sabes? A un pueblo terco. Y se me hace bien interesante cómo Dios mismo es quien lo pone. Diríamos que Dios mismo lo pone en el problema. Porque dice, ok, vas a ir a Jerusalén, donde está la mera mata de la idolatría, donde está la mera mata de las personas horribles. Vas a encerrarte en la casa y todo le dice Dios, probablemente vayan a atarte con cuerdas, pero voy a hacer que te quedes mudo para que no hables. Bro. Y la única vez en que vas a hablar, la única vez en la que yo te quite esa mudez, en que yo te permita hablar, va a ser para decir las palabras que yo te diga. Que yo te voy ¿Me explico? a decir. Entonces, Dios, se podría decir que Dios mismo hizo que Ezequiel se metiera al problema, pero ¿para qué? Para profetizar a los demás, ¿no? Exactamente. Fíjate cómo dices que Dios metió, entre comillas, digamos, lo metió en problemas. Pues no entre comillas, o sea, literalmente lo metió en aprietos. Y cómo es cierto, en cada personaje de la Biblia vemos cómo, podemos decir, Dios mete en problemas muchas veces al ser humano, e incluso en nuestra vida diaria. Lo hablábamos justamente hoy en la mañana que me tocó predicar, ¿verdad? Que si usted no ha escuchado las predicaciones, no querido, lo invito a el Templo Emanuel, the best temple ever. Bueno, lo invito, sí, estamos aquí en la colonia Fred Magón, el día que quiera venir, miércoles 7 de la tarde, sábado y domingo 10 de la mañana, se la va a pasar bomba y bendecido. ¿Ok? Pero volviendo al tema, justo como decía en la mañana, o sea, siempre que pasamos por un problema, en lugar de estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros, siempre cuestionamos a Dios. ¿Te ha pasado? Que es como que, Dios, ¿por qué la muela del juicio? O a mí me llegó a pasar cuando mis muelas van saliendo del juicio y empiezo a decir como que, Dios, ¿para qué las muelas? O sea, si nos las van a sacar, ¿qué sentido tiene que tengamos las muelas del juicio, verdad? Igual nos pasa en los problemas. Es como que, ¿para qué nos permites pasar por este problema? O sea, ¿por qué? Si yo soy tan bueno, si yo he venido a la iglesia, si yo esto, si yo aquello, empezamos a justificarnos. Pero en la Biblia tenemos un montón de ejemplos de cómo Dios utiliza los problemas para un bien mayor, ¿ok? Y me encanta eso porque, por ejemplo, tú pusiste a Ezequiel, pero yo voy a poner, por ejemplo, a Moisés. Y me encanta la historia de Moisés porque lo mete en un problemón. Primero se lo lleva al desierto. Inconscientemente él no sabe que Dios lo llevó ahí, pero todo lo que estaba a su alrededor lo llevó a salir de ahí. Y cuando está ahí, Dios le dice, bro, necesito que vayas a regresar a Egipto y te pongas a liberar al pueblo de Israel. Entonces cuando empieza Moisés a titubear, y nunca mejor dicho, porque dice la Biblia que era tartamudo, empieza de que, bro, pues, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí me explico? O sea, no puedo hacer esto. Y entonces Dios casi que se enoja y le dice, bro, o sea, ¿quién le ha dado la boca al hombre? O sea, yo pondré las palabras en tu boca, ¿sí me explico? Y es ahí donde creo que es uno de los principales problemas, empezar a confiar en Dios en medio del problema. ¿Sí me explico? ¿Tú qué opinas, amigo? Sí, totalmente. Creo que los problemas, sobre todo, de entrada es muy... Bueno, tu predicación se llamaba Acariciando Leones.
Y de entrada se me hace interesante el hecho de estar frente a los problemas. Esa sensación de estar frente a frente al león, cara a cara al león. El sentirte como un niño lanzado a los leones, el hecho de ver a los lados y no encontrar esperanza, el ver al horizonte y no ver que nadie es terrible. Te atienda, hace que Dios, más bien, hace que tú revalores en qué estás poniendo tu confianza, en qué estás creyendo. Y te decía, hace meses que yo pasé una opresión muy fea, que Dios me enseñó a confiar en su palabra y no en mis propios sentimientos. Porque en frente de los problemas tú ves y dices, no hay esperanza. O sea, no hay, o sea, Dios de verdad no está luchando conmigo. Dios no está aquí. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces esperamos sentir a Dios. No, es que Dios no está aquí porque no lo siento. Es que Dios no me ha contestado. Es que Dios no me ha dado el carro del año. Y es como que, bro, ¿qué dice la Biblia? Estoy con vosotros todos los días. Hay que aprender a confiar no en nosotros mismos, sino en Dios, ¿no? En Dios, y totalmente, porque dijiste algo que creo que es muy sensible para los que están ahí, porque muchos, sí, es cierto, nos basamos en el sentir y decimos que no siento a Dios, ¿sí me explico? Y Dios siempre está, nunca se va, o sea, es una cualidad de Dios, Él está en todas partes, no puede irse, ¿verdad? Bueno, voluntariamente no quiere irse, que hoy aprendimos cositas nuevas, ¿ok? Pero sí, voluntariamente Él no quiere irse, Él está ahí, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que si no lo siento, entonces no está Dios. Y nada que ver. Dios nos ha dicho en su palabra que no andamos por lo que sentimos, sino andamos por fe. ¿Sí me explico? No andamos por vista, andamos por fe, no andamos por nuestros sentidos. Y es bien interesante cómo, por ejemplo, en la historia de Daniel, que era el tema principal de mi predicación de Acariciando Leones, cómo Daniel pone toda su fe y en su confianza y empieza a decir casi con sus acciones declara que a mí me vale lo que usted haga, dice. Yo voy a hacer lo que a mí me enseñaron, yo voy a hacer en lo que yo creo que es la verdad, que es Dios, que es la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, me encanta eso porque así debe ser el cristiano y la fe del cristiano. Tú dijiste, los problemas hacen que revalores en qué estás poniendo la fe. Si tú estás poniendo la fe en algo que nada que ver, que es Dios, entonces en ese problema, déjame te digo que no te va a funcionar. ¿Sí me explico? Hace ya un tiempo veíamos, no sé si ustedes conocen, si han escuchado, entonces sé que los conoces, Ringo, al buen comediante, estandupero, Ricardo Farril. Gran comediante, debo decirlo, un poco, bueno, hay que decirlo, no es cristiano, pero yo veía su Instagram y entró en una espiral de la locura, digamos así. Una espiral de crisis, exactamente, donde yo cada vez que lo veía, yo literalmente oré por él, ¿sí me explico? O sea, me frustró tanto verlo cómo estaba actuando que yo oraba por él. Pero yo veía cómo él ponía su confianza en la medicina, ponía su confianza en los doctores, ponía su confianza en los psicólogos, en los terapeutas, y al final todo eso lo lleva a una espiral de caos, a una espiral de crisis. Y pienso que quiero creer, ¿verdad? Que nuestra vida debería estar guiada en qué tan fuertes están nuestras creencias o qué tanto se sustentan lo que creemos ante un problema. Si tú dices que crees en Dios y a la mera hora del problema, nada más lo único que sabes hacer es llorar y quejarte y empezar a justificarte y tal, entonces tal vez no estás creyendo realmente el mismo Dios que nosotros estamos creyendo. Sí, es cierto. Y creo que al final todo esto que estamos diciendo podría resumirse en que los problemas no pueden pasarse o no pueden atravesarse si no es con fe, ¿no? Exactamente. Y estoy muy asombrado, yo le digo a Dios, estoy asombrado con lo que es la fe en Jesucristo. Estoy asombrado porque dice la Biblia que Dios abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Y me encanta porque una vez que entiendes quién es Dios, una vez que entiendes al Creador, empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿no? Empiezas a ver, ya lo hemos dicho antes, empiezas a ver el amor de Dios a través de la creación. Empiezas a ver, me encanta porque dicen los salmos que un día grita otro día, un día clama otro día. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación entera clama la gloria de Dios sin la necesidad de usar una sola palabra. Entonces yo dije, si el sol, si las estrellas, si la tierra entera glorifica a Dios sin la necesidad de palabras, sin la necesidad de conciencia, ¿por qué yo no habría de hacerlo, no? Entonces lo que quiero decir con esto es que tú no serías capaz de ver quién está ahí en tus problemas si no es con la fe. Tú no podrías atravesar los problemas, tú no tendrías la fuerza suficiente para atravesar los problemas, o tú si directamente no atravesarías los problemas si no es por la fe. Pero aquí la cosa es, ¿en quién pones tu fe? Ese es el dilema, y creo que es lo más importante de todo este mensaje, que es, ¿en qué
pones tu fe. Si pones la fe, por ejemplo, en la ciencia, déjame te digo que la ciencia está cambiando día tras día. ¿Sí me explico? O sea, de hecho, lo hemos hablado antes, que es increíble cómo la ciencia, cosas que antes decían que estaban mal, ahora dicen que están bien. Y es como de que, entonces, ya no sé en qué creer, porque si creo en la ciencia no sé si va a cambiar o no. Y muchos de estos lo pueden ver positivo, pero yo no lo vería positivo. Es como, lo pongo siempre de ejemplo, es como tener una novia que no sabes si mañana te va a querer o no. ¿Sí me explico? Entonces como que no puedes estar con eso. Pero en cambio, como dice la palabra de Dios, dice, oye, yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es increíble porque si tú lees la palabra y has conocido la Biblia, entonces te vas a dar cuenta que el mismo Dios que estuvo con Ezequiel, ¿verdad? Sí. Con Ezequiel, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con David, el mismo Dios que estuvo con Daniel, con los 3 jóvenes hebreos, con Pablo, con todos los demás personajes en la Biblia, el mismo Dios que estuvo con ellos hoy está contigo. Pero por lo contrario, tenemos a gente que cree en los horóscopos, tenemos a gente que pone su fe en lo que, a ver, ¿qué va a decir de mí esta revista sobre lo que yo soy? Ponen su fe en las estrellas, en cosas tan, digamos así, tan banales, que sinceramente, seamos sinceros y críticos. Esas cosas que ponen los horóscopos le pueden quedar a quien quieras. O sea, seamos sinceros. Por lo tanto, por el contrario, tenemos a un Dios todopoderoso que a él no le importa, sinceramente, de dónde vienes. Él lo que quiere es llevarte a un lugar mejor. Y eso creo que es de las cosas más increíbles, es entender primero en qué pones tu confianza, hacer un pensamiento crítico de, oye, a ver, ¿qué estoy creyendo y por qué creo esto y no creo otra cosa? ¿Sí me explico? Creo que eso es lo más importante, Ringo. Y ya lo hemos hablado antes, el pensamiento crítico. Y no sé qué piensas tú acerca de ello. Que le expliques aquí a la audiencia acerca de pensar acerca de lo que crees. Sí, es sumamente importante. Se me hace bien raro y se me hace un poco triste. Ya lo hemos hablado también en podcasts anteriores, autorreferenciándonos. Cómo hay personas que vienen a la iglesia, cómo hay personas que van a misa todos los domingos y nunca se han puesto a pensar por qué crees en lo que crees. Ajá. ¿Qué es lo que pasaría si te dijeran que todo lo que crees es falso? ¿Cómo serías capaz de defender lo que crees, ¿no? Exactamente. Y es lo que me encanta, que la Biblia ha permanecido. Hay una conferencia de Jordan Peterson, sabemos que Jordan Peterson es cristiano, pero Dios lo ha estado usando, ¿no? Ha escupido hechos, facts, sí. Data. Y me encanta que él dice que la Biblia ha durado cientos de miles de años. La Biblia ha durado más que muchos imperios, ha durado más que muchos reinos. Entonces dice, ¿cómo te explicas que algo tan efímero como el papel sea más resistente que muchos reinos y muchos imperios súper grandes? Que han intentado derribarla, que han intentado destruirla. Desacreditarla, ¿no? Ajá, desacreditarla. Entonces me encanta porque la Biblia es la verdad. No hay otro libro que continuamente te hable y te diga cosas nuevas. No hay un libro... Me encanta porque el pastor dice que lee la Biblia varias veces al año y dice que cada vez que lee la Biblia se siente como si estuviera en un museo. Sí. Es bien interesante cómo día tras día revisitas las historias y encuentras cosas nuevas, y encuentras humanos con los que puedes identificarte y encuentras un Dios que te ama y que está ahí en todos los momentos. Y es increíble porque lo hemos dicho en otras ocasiones de que cómo la Biblia no está sujeta a su contexto. ¿Sí me explico? Bueno, literalmente sí, ¿verdad? Pero espiritualmente u objetivamente no. Es decir, tú la lees ahorita y cosas que te están pasando hoy, es como si la Biblia hubiera sido escrito para hoy, ¿sí me explico? Pero después lo lees mañana y parece que eso mismo fue escrito para mañana. Entonces es increíble cómo la Biblia está viva, la palabra de Dios es viva, como dice la palabra está viva. Y es increíble cómo a pasar de los años y del tiempo, esta misma palabra que fue escrita hace más de 2000 años, sigue estando vigente hasta el día de hoy. Creo que es importante poner el ojo y decir como que, a ver, efectivamente creo esto y por qué lo creo. Y si lo creo, ¿debería estarlo creyendo o no debería estarlo creyendo? ¿Es verdad o no es verdad? Porque una cosa puede decir, no, yo creo en la ciencia por esto, pero ¿debería ser eso lo que debo creer o no? ¿Sí explico? Sí, es totalmente cierto y es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja en ti y te da la convicción de creer. Me encanta porque la fe es algo súper poderoso. Sí. Dice Hebreos que la fe es como el ancla, es esa cosa que va a hacer que tu barco esté firme en medio del mar. Exactamente. Es esa cosa que va a hacer que te dé la dirección. Justamente el día de hoy, al final del culto, hablábamos un poquito acerca de cómo es imposible atravesar los problemas sin fe. Cómo es imposible atravesar los problemas sin fe y cómo creemos, a veces tenemos un mal concepto de lo que es la oración. Y a veces oramos
con la intención de sujetar a Dios a nuestros propios deseos. Exactamente. Y la oración y la fe se trata de confiar y descansar en la perfecta voluntad de Dios. Ya sé a dónde vas. Vas justamente a Daniel, justamente, ahí te va. Bueno, durante la historia de Daniel es bien interesante porque, bueno, contexto, a lo mejor hay alguien que no conoce la historia de Daniel, pero ahí les va. Daniel es un hebreo, un judío, perteneciente a la nación de Israel. Llega el imperio babilónico y dice, ¿saben qué? Vénganse para acá, todo lo mejorcito, todo lo que esté mejor, todos los sabios, todos los inteligentes, todos, ¿verdad? Se vienen para acá, se vienen diría mi mamá, un titipuchal de personas increíbles de Israel. ¿A qué me refiero con increíbles? Con habilidades en sabiduría, gente leída, ¿sí explico? Eran profetas, otros eran sabios simplemente. Y entonces el pueblo babilónico pues los toma. Entre ellos va Daniel y un montón de gente más. Estando Daniel ahí, Daniel empieza a comportarse como creo que un cristiano siempre se debe comportar, de la manera excelente, ¿ok? Como debería ser, porque la palabra dice que todo lo que hagas, hacerlo de corazón para el Señor. Entonces, Daniel empieza a comportarse de esta manera, de la mejor manera, se empieza a comportar tan bien que el rey no le cabe la menor duda de decir, ¿sabes qué? Daniel tiene que estar in the top, ¿sí explico? En the high level, Daniel está en el high level, ¿verdad? Entonces se lo lleva y se convierte en uno de los 3 personas que gobiernan casi que toda la nación del pueblo de Babilonia. Pero aún así el rey dice, a mí me gustaría que este señor Daniel estuviera por encima, ¿sí explico? O sea, que abajo de mí solo estuviera Daniel y de ahí los que tú quieras, no me interesa, porque era tan genial, tan espléndido. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios es exaltado ante los ojos del mundo? Chorros y cientos de personas se van a levantar contra ti, ¿ok? Y es increíble cómo esta gente se levanta y lo acusa y ve la manera de que Daniel ya no sea esta persona, ¿sí te explico? De que le den honor por lo que hace, y etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿sabes qué? Preparemos una trampa para Daniel. Pero lo empiezan a ver, no tiene ningún defecto, entonces vamos a ponerle una trampa. Hacen ahí un edicto que atenta justamente contra la conducta que él hace de Dios, de que era pedir, orar, estar en comunión con Dios, el Dios vivo. Y dicen, ¿sabes qué, rey? Cualquier persona que no ore y te pida algo a ti, que lo echen al foso de los leones. El rey, pues creo que como toda persona ególatra, ¿verdad? Empieza a decir, ¿sabes qué? Me parece padre la idea, vamos a hacerla, y la hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Daniel? Se va directamente al cuarto de la oración. Y es ahí donde sucede la magia, Ringo, porque tú lo estás diciendo, tú dijiste, nosotros creemos que a la hora de orar tenemos que sujetar a Dios con nuestra oración o con nuestras peticiones. Pero la verdad es que Daniel no sabía siquiera si iba a pasar por esa prueba librado. ¿Sí me explico? O sea, él no sabía si Dios lo iba a librar o no. Él simplemente se dedicó a poner a prueba lo que él creía. Porque es lo que estamos hablando. Los problemas al final pones a prueba lo que crees. Y Daniel es lo que hace. Lo lleva, y me encanta lo que dice la Biblia, porque le dice, y Daniel entra a su cuarto, a su habitación, abre las ventanas y ora 3 veces al día como lo solía hacer. Eso me encanta porque lo que te está diciendo esa palabra es, bro, si crees en algo, hazlo a pesar de que tu vida esté en juego. Ok, y creo que es ahí donde quieres llegar tú, que dices, cuando uno ora no es para sujetar a Dios a lo que nosotros queremos, sino es para nosotros someternos a la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es fiel, agradable y perfecta. No, es buena, agradable y perfecta, exactamente. Y vemos que efectivamente Daniel es pasado por la gran prueba de tener a un león cara a cara. Sí, agregando un poquito más a este tema del sufrimiento y de los problemas, que me encanta que hay un libro de la Biblia que está escrito específicamente, que literalmente se llama Lamentaciones, ¿no? Sí. Que literalmente está escrito por una persona que estaba sufrida, ¿no? Sí. Y me encanta porque según Lamentaciones, fue escrito por Jeremías, fue escrito en una época... El profeta llorón, bien Un conocido. poquito de... Y sí, es bien quejumbroso, ¿no? Sí. Un poquito de contexto, ¿no? El pueblo de Israel fue tremendo, Ajá. no es novedad. Y vino el imperio babilónico y dijo, ¿saben Again. qué? Vengan presa por la orquesta, conectados. Sí, exactamente. Y me encanta porque según Lamentaciones, el sufrimiento tiene 3 etapas. Ajá. Número 1, la desesperanza, que Boom. hablábamos al comienzo, que es este sentimiento de estar enfrente de los leones. Sientes que a veces sentimos que Dios nos avienta, Dios pudo haber hecho algo, pero es la voluntad de Dios que esté aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Para dónde me voy? ¿No? Sí, exactamente. Número 2, empiezas a recordar, ¿no? Empiezas a recordar cuando estabas en tu zona de confort, empiezas a recordar lo que eras, pero sobre todo empiezas a recordar quién está contigo, ¿no? Empiezas a recordar aquellos años
en los que Dios trataba contigo, en los que Dios estaba contigo. Empieza a recordar quién es Dios. Y número 3 dice la Biblia, acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Gracias porque tú prometes que estás conmigo, ¿no? Ya que te sentiste desesperanzado, ya que recordaste quién es Dios, ahora das gracias. ¿Por qué? Porque Dios va a sacarte de esta prueba, pero te saque o no, Dios se va a glorificar, ¿no? Que eso es lo más importante. Algo importante, fíjate cómo en Lamentaciones y Daniel están básicamente en el contexto histórico, están en el mismo contexto histórico. O sea, cuando sucedió Lamentaciones, pasa lo de Daniel a continuación. Aunque no es el orden de los capítulos o de la Biblia, así es históricamente. Y fíjate cómo el profeta Jeremías sufre y lamenta todo esto que está pasando, tratando yo quiero pensar, de comprender por qué Dios permite esto. ¿Sí me explico? Pero justo como lo dijiste, al final no es ¿cómo decirlo? Dios, ¿por qué permites esto? Al final todo lo que pasa en tu vida es para glorificar el nombre de Dios. Y lo tenemos bien definido con la historia de los 3 jóvenes hebreos que son compañeros, compatriotas de Daniel, que justamente pasan por un problema similar, donde se les dice, ¿sabes qué? Si no te arrodillas, entonces vas a ser aventado al horno de fuego. Y me encanta lo que ellos declaran. Ellos dicen, ¿sabes qué, rey? Si nosotros nos... ¿Sabes qué, rey? Sépalo, que no importa que nos metas al horno de fuego, o sea, con todo eso no nos vamos a arrodillar. Sépalo que nuestro Dios tiene todo el poder para librarnos del horno de fuego, pero si aún así no le place librarnos del horno de fuego, con todo y eso, jamás vamos a arrodillarnos y vamos a ponernos a adorar a una estatua. Y eso es, al final, creo que es lo más importante, porque cuando uno deposita totalmente la confianza en Dios, entonces Dios se glorifica. ¿Sí te explico? Y lo vemos en los 2 ejemplos y en muchos ejemplos de la Biblia, tanto en Daniel como en estos 3 jóvenes que después de haber confiado, ellos no estaban seguros si Dios les iba a permitir salir del sufrimiento librados. ¿Sí me explico? Porque de que podía Dios, sí podía. Pero de que lo iba a hacer, eso no sabíamos. A lo mejor ellos tenían fe, a lo mejor no, pero bueno, tuvieron que haber tenido fe. Pero ellos no conocían el futuro. Son pasados por la prueba, pero es hasta después de la prueba que ellos dicen, bro, nuestro Dios es increíble. No, nuestro Dios es increíble, porque tanto con los jóvenes hebreos como tanto por Daniel, de las dos salen librados, pero lo que pasa después es justo lo que es una acción de gracia, una bonanza en donde no hay nada que el rey, que la gente que pasó por ese momento pueda ocultar. Y tanto con los 3 jóvenes hebreos o como con Daniel, el rey que está en ese momento no puede quedarse callado y decir, bro, el Dios de estos muchachos es el Dios vivo, es el Dios grande. Y ahí es donde está la alabanza realmente, donde empieza a declarar gente que no conocía de Dios, justo como dice Job. De oídas lo habían oído, pero ahora sus ojos lo ven. Pero es increíble, porque nosotros creemos que muchas veces que el problema es para nosotros. Es como que, es que Dios me permite pasar por esto porque quiere que yo aprenda esto. Y no digo que no, o sea, Dios permite muchas veces así, pero muchas veces también es pasar por el problema, no para nosotros, sino para que su nombre sea glorificado alrededor de nosotros, con los que están contra nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde vemos a una nación como Babilonia, querido, idolatrísima, como el rey declara, dice, el Dios verdadero, el Dios real es el Dios de Daniel, después de lo que pasó, después de ese problema tan terrible. Sí, la cosa va de Babilonia hoy, ahora que me doy cuenta, pero sí, tú terminabas tu predicación el día de hoy diciendo que los problemas están ahí para que Dios se glorifique en medio de ellos, y terminabas contando justamente cómo el mismo Dios de Daniel y todo el pueblo tuvo que reconocer que el Dios al que Daniel servía era el Dios verdadero. Y Dios trató conmigo, tengo que confesártelo, Dios trató conmigo, porque me hizo ver que a veces soy un egoísta de lo peor. Somos egoístas. No, yo también. Somos egoístas de lo peor. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por los problemas y estamos más concentrados en nuestra comodidad. Estamos más concentrados en nosotros mismos y no estamos ensimismados en nosotros mismos. Y no nos damos cuenta o no pensamos que, bro, es que Dios se quiere glorificar. Y al final del día yo estoy aquí porque el Creador quiere glorificarse, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave o parte de esto, que es no ser egoísta. O sea, no pienses en ti mismo, no pienses solamente en ti mismo, piensa en aquel que te creó y piensa en lo que Él quiere hacer en tu vida para que los demás lo vean y se conviertan, ¿no? Exactamente. Algo que aprendí durante esta semana es que cada cosa que hagas, cada cosa que te pase, buena o mala, es para que Dios se glorifique. Si te pasa algo bueno, es para que tú digas, fue Dios. ¿Sí te explico? Pero si te pasa algo malo, usualmente tendemos a decir, ¿por qué Dios? ¿Sí te explico? En lugar de decir, es que Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso.
Y si yo muero en este problema, quiero que lo sepan todos, que mi Dios sigue siendo poderoso. ¿Sí me explico? Uh-huh. Eso es lo más importante, porque es lo que dice la Biblia, es lo que dice los 3 jóvenes hebreos. Daniel no sabía siquiera si iba a pasar, pero con todo y eso no le importó. Él lo que quería era que reconocieran que no me importa qué edicto ustedes vayan a poner. ¿Sí me explico? A mí me vale lo que usted haga, dice. Yo voy a seguir haciendo lo que mi padre me ha mandado, que es orar y que es estar bajo su voluntad, para que ellos vean que lo que yo creo es real. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y creo que todo se resume en eso, ¿verdad? Uh-huh. Creo que al final todo se resume en que no importa qué problema tengas, no importa qué tan buen momento estés pasando, todo lo que pasa en tu vida, bueno o malo, es para gloria de Dios. Y no sé, Ringo, ¿qué otra cosa quisieras traer a la mesa? Al final del día creo que quien se metió envuelto en un tremendo problemón, en un señor problemón, solo le faltaba un bigote para ser señor problemón. Creo que quien estuvo en tremenda situación fue Jesús. Bro, sí. Y me encanta porque Jesús nos enseña mucho acerca de cómo pasar los problemas. Me encanta porque Jesús no fingió, no, pues estoy fresco, ¿no? Está todo bien. No, Jesús dice en la Biblia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Jesús estaba tan preocupado que le dijo a sus discípulos, por favor, ayúdenme a orar. Sí. Y me encanta porque Jesús en medio de la prueba nos muestra la verdadera fe, que no es doblegar al Padre a su propia voluntad, a la voluntad del Hijo, uh-huh. Sino que Jesús dice, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue hasta el final con tal de glorificar al Padre, ¿no? Exactamente, y al final eso es que en Jesús es todo. ¿Ya? Siempre lo hemos dicho, si tú crees que has vivido una vida horrible, creo que no has visto la vida de Jesús. Si me explico, traicionado por sus amigos, acusado injustamente, golpeado, lacerado, un chorro de situaciones que tú, sinceramente, a lo mejor nosotros no podríamos pasarlo, ¿sí me explico? Y justamente hoy lo traía a la mesa en la predicación que decía, bro, una muela. Imagínate lo que pensaría el apóstol Pablo sobre eso, que le cortaron la cabeza, ¿sí me explico? Imagínate lo que pensaría el apóstol Juan, que no murió o sea, que murió de viejo, pero que lo pasaron hirviendo en aceite, ¿sí me explico? Y cada vez que yo veo esto, al final reflejo y volteo a la mirada de Jesús y digo, bro, Jesús todo lo que soportó como para que yo, por un detalle como, yo que sé, que hablen mal de mí, o que hablen mentiras, o que pase lo que sea, yo tire la toalla. ¿Neta? Es como que siento que Jesús, yo sé que Jesús no lo hace, pero yo si fuera Jesús lo haría. Digo, bro, di mi vida por ti. Yeah. Sí, ¿no? Entonces, al final creo que es esto, volvamos la mirada a Cristo cada vez que tengamos un problema. Y como está escrito en la Biblia, hay tiempo para sufrir y hay tiempo para pasártela súper genial. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Uh-huh. Todo el mundo va a pasar por un problema. Y si tú no estás pasando, vas a pasar por un problema. Pero lo padre de esto es que son leves tribulaciones. Y me encanta cómo dice la palabra eso, porque al final nuestra vida es una leve tribulación. Uh-huh. La esperanza de nosotros está en Cristo. Y hay un texto que dice bien increíble, que si no me equivoco está en Romanos, si no me equivoco, que dice, al final las pruebas están para ejercitar nuestra paciencia. Uh-huh. Y nuestra paciencia para al final que desemboque en esperanza. ¿Y la esperanza en qué? La esperanza en Cristo. Uh-huh. En que al final nuestro alivio está en el Maestro, en Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no sé, creo que aquí podemos terminar, Ringo. Creo que algo final que yo quisiera decir es justo como terminé mi predicación, de que muchos de nosotros queremos aprender a superar los problemas, queremos salir vencedores de las guerras, queremos salir ganones de una pelea, ¿verdad? Queremos lograr ganar la carrera, queremos enfrentarnos a esos leones, pero para poder hacer eso tenemos que estar primero en el foso de los leones. ¿Me explico? Y eso es ahí donde muchos de nosotros no queremos pasar. O sea, sí queremos recibir los elogios y la victoria y decir gracias Dios, pero no queremos estar en el foso. Así que si tú quieres salir victorioso, tienes que entender que primero tienes que ver al león cara a cara para poder acariciarlo. Sí, totalmente. Y totalmente. Y al final del día de eso se trata la fe. Se trata de confiar en Dios y estar listo a salir del foso ileso o estar listo a manchar tu ropa de sangre para gloria y honra de Dios, ¿no? Exactamente, bro. Creo que ahí podemos cerrar. Si tu fe en lo que tienes, más bien dicho, en lo que tú tienes puesta, lo que tú crees, tu fe, tu convicción, no te lleva a llegar a pensar, yo daría mi muerte por esto, entonces creo que tal vez estás mal, ¿ok?
Y no quiero decir que te, ¿cómo se dice? Cuando te laceres o que te Sí, ya. seas inmaculado en el sentido de que, ¡oh! ¡Mátenme! No quiero decir eso. Yo lo dije hoy en la mañana porque yo fielmente lo creo. Si a mí me dicen, Jaciel, te voy a matar si tú dices que Cristo está vivo, mátame, Cristo está vivo. ¿Sí me explico? Si tú no eres capaz de eso, de llegar a pensar, no me importa lo que pase, si quieres pasarme por el horno de fuego, Dios puede librarme de eso, pero aún así, si Dios no quiere, me da igual, yo quiero servirle a Dios. Si tú no puedes capaz de formular esa palabra y creerla firmemente, entonces tu fe, deberías, chécate, mídete. Consulta verifica a tu médico. En qué has puesto Consulta a tu fe. pastor. Exactamente, tu podcast de cabecera. Tu podcast de cabecera. Es cierto, el podcast. Claro que sí, DMs abiertos. Exactamente. Pues, Ringo, ya, palabras finales, Ringo, ya. Palabras finales, sí, confíen en Dios, confíen en la palabra de Dios, que no ha podido ser derribada. Ha sido numerosos intentos de desacreditarla, sí, pero no han logrado, ¿no? Exactamente, y más ahora, hay muchas leyes que se quieren poner sobre que quieren cambiar cosas que están en la Biblia por todo el rollo de género, de LGBT, inclusión y todo ese rollo, pero sépanlo desde ahorita. Eso es un statement que quiero poner, que la Biblia no puede ser cambiada. Y todo aquel, dice la palabra, que le quita o le añada, viene grande juicio para esa persona. Así que cumple las escrituras, vive las escrituras y sobre todo, confía en Dios. Creo que hasta aquí podemos dejarlo. Espero que les haya gustado, haya ministrado sus vidas. Y si no, lea la Biblia, hermano, lea la Biblia, hermana. Y ¿por qué no? Pues vayan, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify, pero sobre todo y lo más importante, sigan a Cristo. Claro, that's right, my bro. See you later, alligator. God bless you and Shalom Adonai. Shalom Adonai. Sí.